Bueno, muy buen día. Mi nombre es Tomás Rodríguez. Yo soy estudiante de octavo semestre de medicina de la Fundación Universitaria San Martín y pues mi interés el día de hoy es la mielitis transversa. Quisiera hablarles un poquitico al respecto. Pues en sí es importante saber primero qué es esta enfermedad. Es un trastorno neuroinmune adquirido que afecta a la médula espinal. Generalmente estos pacientes van a tener una instauración rápida de la enfermedad y como síntomas principales se va a generar una disminución en la fuerza muscular, unas alteraciones sensoriales, una disfunción autonómica y puede o no tener síntomas adicionales dependiendo del agente etiológico que pueda pues, generar la condición. Es decir, la inmunopatogénesis de esta enfermedad es muy poco estudiada debido a que hay, eh, se ha visto un muy poco interés al respecto, pero se ha descrito pues que se trata de un trastorno inflamatorio mixto en el cual se genera pues una inflamación perivascular en el sitio pues de la lesión y aparte de eso se genera una degeneración axonal. Principalmente se ve en esta enfermedad que produce daño tanto en la sustancia blanca como en la sustancia gris. Aparte de eso, se ha descrito la presencia de superantígenos o de mimetismo molecular como precursores para el desarrollo de la misma. Por ejemplo, en los superantígenos se ha descrito moléculas como la exotoxina del Streptococcus pyogenes o la toxina 1 del síndrome de shock tóxico como activadores de los linfocitos T reactivos y que posterior a la infección generan la condición. Además del mimetismo molecular con pacientes como por ejemplo infectados con Oxurus, que también han mostrado pues como una asociación importante. Eh, en sí, esta patología va a tener muchas causas, pero los principales agentes etiológicos van a ser la autoinmunidad en el sistema nervioso central, la autoinmunidad sistémica, la presencia de algún síndrome neoplásico y las infecciones. En sí, la autoinmunidad en el sistema nervioso central va a ser los principales agentes causales, la esclerosis múltiple, el trastorno de espectro de neuromielitis óptica, la encefalomielitis diseminada aguda y la enfermedad asociada a anticuerpos contra glicoproteínas de los oligodendrocitos de mielina. Esas son las principales. En cuanto a autoinmunidad sistémica, lo que siempre se ha descrito, lupus eritematoso sistémico, síndrome antifosfolípido. Otra importante, pues, es la espondilitis anquilosante. Otras que son un poquito raras, pero que también se han descrito, es el síndrome de Behçet, la artritis reumatoide, el síndrome de Sjögren y la sarcoidosis. De las causas infecciosas, se ve la enfermedad de Lyme, la infección por micoplasma, sífilis, el virus de leucemia de células T humanas tipo 1. Ese es otro, pues que es un poquito raro, pero pues que también se ha descrito. Pero el principal agente etiológico es el enterovirus. Otro agente causal muy importante y que hay que pensarlo en pacientes con inmunocompromiso es el VIH. Y dentro de las neoplasias, pues el síndrome paraneoplásico es el principal agente etiológico dentro de esta categoría y está asociado a cáncer de pulmón de células pequeñas principalmente. En sí, esta patología se puede clasificar en cuanto a la severidad de cuatro formas distintas. La mielitis transversa parcial aguda, la completa aguda, la longitudinalmente extensa y la centrada en materia gris. En la parcial aguda vemos una disfunción leve, ya sea parecias, alguna alteración de la sensibilidad como disestesias, como anestesia, y puede o no ser simétrica. Y aparte de eso, hay que utilizar pues la resonancia magnética para diferenciarlo, y es que tenga uno a dos segmentos vertebrales comprometidos. En la mielitis transversa completa aguda, lo que se va a ver es una disfunción simétrica completa o incompleta. En sí,
o sea, a lo que nos referimos con completa es que tenga plejía de los miembros, ya sea paraplegía o cuadraplegía, la pérdida sensorial completa y la disfunción autonómica que se puede definir como incontinencia o de esfínteres. ¿Listo? La incapacidad de tener esos esfínteres pues como activos. Y aparte de eso, la lesión de uno o dos segmentos vertebrales en la resonancia magnética. Entonces, eso es importante porque la longitudinalmente extensa va a ser la misma característica de la completa aguda, pero va a tener una lesión mayor o igual a tres segmentos vertebrales. Y la mielitis centrada en materia gris es un poquito más difícil de diferenciar, es la afectación de las motoneuronas únicamente. Entonces, este paciente va a tener un síndrome de motoneurona inferior principalmente, es el que más se ha descrito, pero no va a tener afectación sensorial ni autonómica. Dentro de las manifestaciones clínicas se puede agrupar en tres grupos importantes, que son los síntomas motores, los síntomas sensoriales y los síntomas autonómicos. Dentro de los síntomas motores vamos a tener paresias que pueden o no progresar a plejía y la instauración completa de la plejía desde un principio podría ser otro síntoma. El síndrome de motoneurona superior y el síndrome de motoneurona inferior dependen de cuál es el agente etiológico de esta patología. Porque, por ejemplo, patologías de base que puedan generar afectación de sustancia blanca a nivel del sistema nervioso central, como lo es la esclerosis múltiple, podría incluso generar un síndrome de motoneurona superior. Entonces hay que tener muy en cuenta los agentes etiológicos para saber cuál podría o no ser el síndrome de motoneurona que presenta el paciente. Además de eso, los síntomas sensoriales, los más descritos son el dolor, ya sea en los dermatomas afectados o en la porción donde salen los nervios a nivel de columna. Entonces podría generar dolor lumbar o dolor en los miembros afectados por ese dermatoma. Además de eso, se puede presentar disestesias, parestesias o incluso anestesia completa. Eh, Dentro de los síntomas autonómicos hay que tener en cuenta la urgencia miccional, la incontinencia fecal o vesical, la dificultad para orinar, la retención urinaria, que también es muy importante, el estreñimiento y la disfunción sexual. ¿A qué nos referimos con eso? Disfunción eréctil. Dentro de los criterios diagnósticos, esos criterios no están muy bien descritos, ya que son criterios para realizar investigación al respecto. Entonces, o sea, estos se han adaptado para hacer un acercamiento hacia el diagnóstico clínico, pero en sí no están validados, por decirlo así, para la realización de un diagnóstico en la parte clínica. Esto es más que todo como para investigación, pero nos podrían orientar fácilmente de si este paciente o no tiene la enfermedad. Entonces, pues en sí, el desarrollo de disfunción motora, sensorial, autonómica, que se atribuye a la médula espinal y que no está explicada por otra causa. Que los signos o síntomas sean bilaterales, no necesariamente tienen que ser simétricos, pero que estén en ambos lados. El nivel sensorial que esté claramente definido, o sea, que en este punto sí sienta, en este punto no sienta, dependiendo del dermatoma pues afectado, eso es importante. La exclusión de una patología compresiva a nivel de columna es muy importante, que se detecte también signos de inflamación, tanto en líquido cefalorraquídeo como en resonancia magnética, principalmente la resonancia con contraste de gadolinio, esa es la que nos va a dar pues como más datos, y la progresión al nadir entre las 4 y 21 horas después del inicio de los síntomas. Dentro de los diagnósticos diferenciales, pues hay muchos, pero pues los tres principales son las causas vasculares, la mielopatía por radiación y las neoplasias. Entonces, dentro de las causas vasculares tenemos el infarto de arteria espinal anterior, la fístula arteriovenosa espinal dural y la embolia fibrocartilaginosa.
Aparte de eso, tenemos la mielopatía por radiación, digamos, pacientes que hayan tenido, que se hayan sometido a radioterapia por alguna etiología neoplásica, podrían generar esta sintomatología. Y los pacientes con neoplasia, principalmente la que es intrínseca, que está metida en el sistema nervioso central, como lo es el tumor intramedular primario de la médula espinal, el linfoma primario del sistema nervioso central y el linfoma intravascular. En sí, entonces, ¿cómo podemos abordar esos pacientes a los que se les está sospechando? Entonces, lo primero, o sea, nosotros lo podemos dividir en cuatro pasos. La sospecha clínica, la las imágenes urgentes que nos van a servir para evaluar si hay una compresión medular, la identificación de la lesión inflamatoria y la definición del agente etiológico principalmente. En sí, dentro de la sospecha, entonces es todo paciente que tenga déficit motor, alteraciones sensoriales, alteraciones autonómicas, y es importante saber que todo paciente con déficit sensitivo, con un nivel definido, o sea, que esté explicado por los dermatomas, es siempre mielopatía hasta que se demuestre lo contrario. Además, la imagen urgente, el objetivo, como ya les había dicho, es descartar la compresión medular. Entonces, el gol estándar es la resonancia magnética. Y otra alternativa vendría siendo la tomografía de columna. En sí, aquí podemos ver cómo la médula espinal se encuentra comprimida en tres segmentos vertebrales a nivel cervical. Entonces, esto podría ser una causa de sintomatología similar a la que presenta un paciente con mielitis transversa, pero no cumple con criterios para mielitis transversa. El tercero es la evaluación de la lesión inflamatoria. Entonces, ya después de descartar que este paciente tenga una patología compresiva, entonces lo que podemos hacer es una resonancia de columna, idealmente con contraste, ya que el contraste nos permite evaluar la ruptura activa de la membrana hematoencefálica. Entonces, esto nos va a dar una hiperintensidad en la frecuencia T2 y nos va a dejar diferenciar muy bien estos pacientes que tengan pues como la hiperintensidad y que es signo pues es patognomónico de inflamación. Por ejemplo, en la figura aquí se las estoy señalando, se ve perfectamente este patrón. Y otra opción factible vendría siendo la punción lumbar. En la punción lumbar lo que miramos es primero la celularidad, las proteínas en líquido cefalorraquídeo, la glucosa en líquido cefalorraquídeo, y otras cosas importantes que se podrían mirar vendría siendo serología, pues como para pues una prueba treponémica, perdón, para sífilis, que es uno de los principales agentes etiológicos. Se podría hacer búsqueda de bandas oligoclonales para esclerosis múltiple, índice IgG y citología. Y en sí los hallazgos importantes en este paraclínico vendría siendo la linfocitosis moderada, que puede o no tener una leucocitosis traducida en neutrofilia, ¿cierto? Y una hiperproteinorraquia, que generalmente está en un rango entre 100 y 120 miligramos sobre decilitro. Ya después de haber realizado todo esto, entonces hay que definir cuál fue la etiología de esta presentación. Entonces, como ya habíamos dicho, hay trastornos inflamatorios del sistema nervioso central, sistémicos, infecciones y paraneoplásicos. Entonces, de los inflamatorios del sistema nervioso central, ¿qué nos podría servir para, por decirlo así, descartar o confirmar la etiología? Entonces, la neuroimagen es la principal para realizar. Además de eso, se podría utilizar bandas oligoclonales en el líquido cefalorraquídeo para mirar si de pronto tiene una esclerosis múltiple. También se pueden hacer anticuerpos antiacuaporina 4 para los pacientes con enfermedad de neuromielitis óptica y los anticuerpos anti-MOG para los pacientes que tengan enfermedad asociada a anticuerpos contra glicoproteínas oligodendrocíticas de mielina. Dentro de las
Trastornos inflamatorios, ¿qué se podría pedir? ANAS, anti-DNA, factor reumatoide, perfil de SAF, la velocidad de segmentación globular y la PCR y la TAC de tórax en los pacientes con sospecha de sarcoidosis. En los trastornos infecciosos, serologías es lo principal, entonces se podría mirar VIH, herpes, enterovirus y sífilis, que son como los principales agentes etiológicos y los más comunes. Y otra cosa importante son los trastornos metabólicos que podrían generar esta patología, pues esta presentación clínica, perdón. Entonces es importante mirar cobre sérico y ceruloplasmina para los pacientes que tengan de pronto déficit de cobre, podría explicar la sintomatología. Los pacientes con vitamina, o sea, los pacientes con déficit de vitamina B12, pues también se podría mirar la vitamina B12 y el ácido metil malónico. Y los pacientes, y mirar también de pronto déficit de vitamina E, que también podría explicar los síntomas. Entonces, en sí, después de tener en cuenta pues todo lo que les he mencionado, pues hay que saber pues que vamos por decirlo así, tratar a nuestro paciente dependiendo de la etiología. Pero ¿qué pasa con los pacientes que no tienen una etiología clara, que son aproximadamente el 60% de los pacientes con mielitis transversa? No se les va a encontrar una etiología clara. Entonces, ¿qué se hace con esos pacientes? Pues lo ideal vendría siendo, primero, hacer pulsos con esteroides de aproximadamente la dosis es de 30 miligramos por kilo de metilprednisolona, llevarlo máximo hasta 1000 miligramos día, ¿cierto? Y darlo en un régimen de 3 a 5 días. Posterior a eso, se va a hacer tratamiento con esteroides vía oral, 30 miligramos día, y se podría ir desescalando progresivamente dependiendo de la mejoría del cuadro. También se ha descrito la utilización de plasmaféresis, ciclofosfamida e inmunomoduladores, pero tienen unas indicaciones específicas y está un poquito pues debatido su uso. En sí, en plasmaféresis, las indicaciones son los pacientes con mielitis transversa refractaria a esteroides o pacientes con mielitis transversa progresiva. Entonces se dan un régimen de aproximadamente 10 días. La ciclofosfamida se da en pacientes con mielitis transversa agresiva y mielitis transversa secundaria a lupus. Esa es como la principal, es donde más se ha descrito. El lupus es como muy buen respondedor a ciclofosfamida cuando es presentación pues, en el sistema nervioso central. Pues, se podría pensar de pronto en realizar tratamiento con inmunomoduladores, con el micofenolato y el rituximab, pero es en pacientes que tengan una mielitis transversa idiopática, pero que sea recurrente, o sea, que tenga más de 3 episodios en 6 meses o más de 4 en un año. Y pues, por ejemplo, las dosis de micofenolato vendría siendo de 2 a 3 gramos día y de rituximab se daría 1000 miligramos cada 6 meses intravenoso. Bueno, pues en sí es un abordaje rápido sobre qué hacer en caso de tener un paciente con mielitis transversa. Espero que les haya gustado, que les haya sido útil y nada, pues muchas gracias por su atención y que tengan un muy buen día.